Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestras lecturas asombrosas, celebrando nuestros 6 años de emisión a través de Radio Universidad SEC, todos los jueves al mediodía, a través del canal de YouTube de la radio, @Radio USEC, para que ahí nos encuentren siempre, ¿cierto? Que quieran abrirse un espacio a la conversación literaria y cultural. Desde Santiago de Chile, para mí, Ángeles Barrera Jofré, es un privilegio estar hoy conversando en el marco de lo que hemos denominado un especial de Filbo 2024, con el escritor, periodista y editor cubano radicado en Miami, Antonio Orlando Rodríguez. Bienvenido, Antonio Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Muchas gracias por invitarme, Ángeles, a Lecturas Asombrosas. Estoy muy honrado de estar aquí, de compartir un rato contigo y con tu comunidad de lectores. Muchas gracias. Es jueves 6 de junio, empezando ya la mitad de este año. Y aquí en Lecturas Asombrosas vamos a celebrar, primero que todo, la trayectoria de Antonio Orlando Rodríguez, agradecer a nuestro director de Lectores en Tránsito Colombia, Jaime Andrés Rivera Murillo, quien gentilmente hizo las gestiones junto también a Camila Melo, ¿cierto?, de Editorial Panamericana, para que hoy podamos estar conversando con Antonio Orlando Rodríguez. Vamos a hablar de su trayectoria, de sus referentes, de su visión de su visión de la literatura hispanohablante. Vamos a conocer sobre esta pulsión de ser un escritor de literatura infantil juvenil, escritor también para adultos. Vamos a promocionar aquí el libro Qué extraños son los terrícolas, ¿cierto?, que se enmarca dentro de la literatura infantil juvenil. Te voy a pedir, Antonio Orlando, si nos puedes mostrar el libro físico. Después yo les voy a mostrar ahí unas. Ahí está, miren qué hermoso, con ilustraciones de Claudia Navarro, publicada por Panamericana Editorial, ¿cierto? Y ahí nos vamos a entrar en detalle y empezar a conversar, Antonio Orlando, de tu experiencia de regresar a Colombia, donde viviste un tiempo, ¿cierto? Y tuviste también importantes trabajos en Colombia, en este marco de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se enmarca entre las grandes ferias internacionales de nuestro continente. ¿Cómo fue esta experiencia? Y con ello, como esta experiencia de escribir esta historia que no es solo para los niños, es un tirón de oreja para los adultos responsables de niños. Así que cuéntanos de eso, por favor. Bueno, volver a la Filbo, a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, siempre es como volver a casa, porque en mi caso, la primera vez que visité Colombia fue invitado para dar un taller que organizaba IBI Internacional para escritores e ilustradores colombianos. Me invitaron a hacerlo, así que esa fue mi entrada en la feria. Después estuve como conferencista en el Congreso Nacional de Lectura. Después me fui a vivir a Colombia durante varios años, trabajé allí en Fundalectura y parte de mi trabajo era organizar el Congreso Nacional de Lectura de Colombia, que se hacía en la feria. Entonces, ves, la feria está muy cercana a mí, no solamente profesionalmente, sino también, obviamente, como lector, como amante de los libros. Y mis recuerdos de la feria son muy variados, desde estar dando una conferencia en un salón repleto hasta estar atendiendo al público
en el stand de Funda Lectura, recomendando libros a personas que se interesaban por determinado tema, por determinado género. Entonces, es un poco siempre Colombia es volver un poco a casa, pero la feria es, digamos que una habitación muy preciada dentro de esa segunda casa mía, ¿no? Gracias. Y Colombia también es siempre tan acogedora, exuberantemente verde y tiene esa calidez y en torno a la Filbo de tantos lectores, ¿cierto? Y de tanta gente que está trabajando en todo lo que es el proceso del libro. Antonio Orlando Rodríguez nació en Cuba, ¿cierto? Es escritor, editor, periodista, investigador literario, co-creador de la Fundación Cuatro Gatos. Él reside actualmente en Miami. También vamos a indagar sobre el hermoso trabajo de divulgación que hacen en la Fundación. En 2008 obtuvo el premio Alfaguara con la novela Chiquita y en el 2022 recibió el premio iberoamericano SM, ¿cierto? De literatura infantil y juvenil, un reconocimiento que él recibió en ese año en la FIL de Guadalajara. Pueden ver toda su biografía porque ha hecho una gran cantidad de cosas, su trayectoria es increíble en su blog antoniorlandorodriguez.com, ¿cierto? Y también googlear los diferentes espacios en los que él ha podido participar y que se encuentran en la red. Y no solo es escritor de literatura infantil juvenil, sino que también para adultos, ahí con novelas con diferentes temas. Vamos a lo que nos convoca hoy, este hermoso libro de literatura infantil juvenil que se llama Qué extraños son los terrícolas, ¿cierto? Cuéntanos de este proceso en particular, de este hermoso libro, y cómo es ponerse el traje de escritor de literatura infantil y juvenil y cuáles son tus motivaciones para llegar a los niños de toda Hispanoamérica. Bueno, mi historia con la literatura infantil viene de muchos años atrás. Yo fui un niño muy lector. Tuve una suerte extraordinaria durante mi infancia en La Habana, y es que en el edificio, la casa de al lado a la de mis padres, vivía una muchacha joven que trabajaba en una editorial, en la Editorial Nacional de Cuba. Ella era la secretaria de Alejo Carpentier, que por entonces era el director de esa editorial. Y esa muchacha, cuando supo que a mí me gustaba leer, pues muy generosamente, cada vez que la editorial publicaba un libro para niños, ella me lo traía de regalo, y eso permitió que desde los 8 años yo empezara a leer Ivanhoe, las novelas de Julio Verne, La cabaña del tío Tom, es decir, Platero y yo, toda una serie de clásicos que hicieron que me interesara mucho por la literatura, por los libros para niños. Y fui un gran lector de libros para niños, y cuando fui creciendo pensé que iba a haber un tránsito y que al descubrir a Dostoyevsky o a Kafka o a Tolstoy, pues que la literatura infantil iba a pasar como a un segundo plano, pero para mi sorpresa no me quise separar de la literatura infantil. Me pareció que era privarme de todo un territorio que disfrutaba mucho, que me gustaba mucho leer, porque, bueno, si bien dentro de la literatura para adultos hay maestros del humor, del absurdo, de la fantasía, yo creo que la literatura infantil es por excelencia el reino de esos temas o de esas expresiones que yo disfruto particularmente. Disfruto particularmente la literatura que tiene que ver con lo absurdo, con lo esperpéntico, con lo disparatado. Y eso hizo que mantuviera esa conexión con la literatura infantil. Comencé escribiendo libros para niños, comencé mi carrera profesional muy joven, a los 19 años, gané un premio muy importante, premio nacional,
Y durante los 10 siguientes años únicamente escribí libros para niños. A pesar de que me interesaba mucho incursionar en la literatura para adultos también, lo que sucedía es que en esa época vivíamos bajo una censura cultural, literaria, ideológica sumamente férrea. Y al estar todas las editoriales en manos del Estado, al no existir ninguna posibilidad de publicar algo de forma independiente, pues lo que se pedía de los autores noveles, de los autores de mi edad, de los autores veinteañeros, era que escribieran sobre determinados temas que a mí no me interesaban en lo absoluto, temas sociales a los que me sentía ajenos. Entonces, por eso durante 10 años la literatura infantil fue, digamos, mi gran refugio, donde me sentía muy a gusto y donde lograba evadir esos temas de compromiso social que me producían alergia. Hubo un momento, 10 años después, a mediados de los años 70, que hubo ciertos cambios culturales que hicieron un poco más permisiva la publicación de libros, y ahí comencé a publicar libros para adultos y que tenían que ver con la fantasía, con la ciencia ficción, con el absurdo, géneros que estuvieron radicalmente prohibidos en las editoriales cubanas de inicios de los años 70, y ahí comenzó esa dualidad, ese estar con un pie en un lado del camino y con el otro pie en el otro lado, es decir, ir caminando simultáneamente en el terreno de la literatura para adultos y de la literatura para niños, que son expresiones a las que yo particularmente no le veo mucha diferencia. Creo que los requisitos para el escritor son los mismos. Tienes que hacer literatura y, si es posible, gran literatura. Las herramientas son las mismas. Lo único que cambia, pienso yo, es, yo le digo el chip, y es la forma de comunicarte con el lector. En tu vida cotidiana, si tienes que decirle a un niño que alguien murió, no se lo dices de la misma manera que se lo dirías a un adulto. Escoges las palabras, escoges el tono, y lo mismo sucede. Para mí esa es la diferencia entre la literatura para niños y la literatura para adultos. No es de tema, no es de exigencia formal, es de hallar la voz más apropiada para comunicarse con el niño, para cautivarlo o para transmitirle las ideas, las emociones que como adulto estás interesado en hacerle llegar, ¿no? Adelantémonos un poquito para decir que Qué extraños son los terrícolas. Utilizas la voz de alienígenas, ¿ah? Utilizas la voz de alienígenas para darnos una gran lección que no hemos aprendido aún. Así que cuéntanos, o si quieres ya nos lees un fragmento, como tú quieras. Un Y voy fragmento a que leerme es un libro álbum, es decir, es un libro con grandes ilustraciones y pequeños textos. mientras... Realmente este libro tiene una coautora que es la ilustradora mexicana Claudia Navarro. Este es el tercer libro que Claudia y yo hacemos juntos. Antes habíamos publicado con Ediciones El Naranjo, otro libro con Panamericana Editorial, bueno, y este tercer libro también con Panamericana Editorial. Yo soy un gran admirador del trabajo de ella, y cada vez que tengo la oportunidad de sugerir su nombre para un proyecto, lo hago con la seguridad de que voy a quedar muy complacido. Y esta historia dice así, dime. Mientras lees, yo voy a ir mostrando algunas imágenes del libro aquí en pantalla. Perfecto. 3 científicos del planeta X79Z83 más 0 partieron en una nave espacial. Les habían encomendado una misión difícil e importante: ir hasta la Tierra
y estudiar en secreto las costumbres de sus habitantes. El viaje fue largo y bastante movido. Por el camino los sorprendió una peligrosa tormenta de meteoritos. Al pasar junto al rabito de la osa mayor estuvieron a punto de caer en un agujero negro, y cuando llegaron al sistema solar encontraron un espantoso trancón. ¿Cómo se dice en Chile cuando el tráfico se pone que no se puede avanzar más, que ya todos, ¿sí? Estamos en medio del taco, un taco. Del taco. Bueno, en Colombia se dice trancón, y por eso, como este libro fue escrito en Colombia, pues usé esa forma, ¿no? En otros sitios donde dicen embotellamiento, ¿no? Bueno, y cuando llegaron al sistema solar encontraron un espantoso trancón. Como era fin de semana, muchas familias habían salido de picnic por el cosmos. Cuando por fin pudieron ver la Tierra, la encontraron más linda de lo que habían imaginado. Durante días y días, los tres exploradores volaron de un lado para otro del planeta sin que nadie notara su presencia. Estudiaron a la gente que vivía en las grandes ciudades y también a la de los pueblos pequeños. Y todo lo que fueron a las selvas, a las costas, a los desiertos y a los casquetes polares. Y todo lo que vieron lo fotografiaron con sus potentes cámaras. Una vez cumplida su tarea, los viajeros regresaron al planeta X79 Z83 más 0. Y allí dieron a conocer los resultados de su investigación en un congreso de sabios. Los terrícolas son muy extraños, fue lo primero que dijeron, y enseguida explicaron por qué. Cuando cae un aguacero de verano, los terrícolas se tapan con capas y sombrillas, con lo rico que es mojarse y saltar bajo la lluvia. Tienen muchas frutas y vegetales deliciosos y saludables, pero se vuelven locos por comer unas cosas raras y grasientas, parecidas a pequeños platillos voladores que llaman hamburguesas. Aunque viven en un planeta maravilloso, muchos parecen empeñados en estropearlo. Ensucian el aire, los mares y los ríos, talan los bosques. Están rodeados de cosas bellas y en vez de salir a disfrutarlas, prefieren quedarse encerrados y mirarlas a través de la pantalla del televisor. Mientras unos viven en palacios llenos de habitaciones que nunca se usan, otros no tienen techo y duermen en las calles o debajo de los puentes. Y así continúan esos tres exploradores reportando en el Congreso de Sabios lo que vieron, lo que apreciaron, esas cosas para ellos incomprensibles que descubrieron en la Tierra, y el libro termina diciendo: no hay la menor duda, fue la conclusión a la que llegaron los sabios después de oír el informe de los valientes exploradores. Los terrícolas son muy, pero muy extraños. Bueno, es un cuento que, como ves, tiene una pizca de ironía y que es un ejercicio de ponerse en la mirada del otro, que creo que es ponerse en los zapatos del otro. Creo que no hay nada como eso para observar críticamente nuestra realidad, ese ejercicio de distanciamiento. El libro se podría llamar Qué extraños somos los terrícolas, pero ese sustituir somos por son implica una mirada externa y, digamos, prejuiciada, que simplemente toma nota de las cosas que ve y que les parecen incomprensibles. A mí también me parecen muchas de ellas incomprensibles. Sí, y es bueno, aquí en Chile decimos un gran tirón de orejas, ¿cierto? Para los adultos
En general, a mí como mamá me llegó mucho cómo está relatada la historia y cómo dan ganas de que en la próxima lluvia ya, todos afuera, mojémonos un poquito, de salir, aunque salgo bastante con mis hijos, ¿cierto? A los parques y eso, pero lo más hermoso es que nos hace reflexionar y invita a la reflexión, ¿cierto? En familia o con los responsables adultos, en los niños y también en los colegios, así que es un libro hermoso en las ilustraciones, hermoso en lo que nos regala y es un libro para regalar y que se suma, ¿cierto? Este libro se suma a la gran bibliografía de otros títulos que componen tu literatura infantil juvenil como Mi bicicleta es un hada y otros secretos por el estilo, El viejito del sillón, Conoce a José Martí, Los helados invisibles y otras rarezas. Eh, Debo decir que me encantan los títulos. Creo que lo más complejo es cuando los escritores tienen que decidir por el título de sus historias. Como estamos hablando de literatura infantil juvenil y quiero agradecerte esta primera lectura asombrosa que nos regalas, conversemos un poco de Fundación Cuatro Gatos, ¿cierto? Que está instalada en Miami, pero que hace un trabajo que baja, ¿cierto?, a todo nuestro continente en difusión, promoción, mediación de lectura. Así que cuéntanos de esta fundación que lleva ya también mucho tiempo de trabajo en esta área. Bueno, en el año 1999, después de haber vivido en Costa Rica y en Colombia, Sergio Andricaín y yo tomamos la decisión de venir a vivir a Estados Unidos. Y estábamos en una disyuntiva, porque durante muchos años, largos años de nuestra vida, habíamos trabajado no solo en la creación y el estudio de libros, sino también en la promoción de la literatura en español. Y nos íbamos a radicar en un país donde el español no es la lengua oficial y eso implicaba un gran reto. Queríamos dar continuidad a toda esa trayectoria que arrastrábamos y se nos ocurrió que una posible forma de lograrlo era crear un espacio en Internet dedicado a los libros para niños en español. Ese fue la génesis, por así decirlo, de Cuatro Gatos. Originalmente fue una revista sobre literatura para niños en español, una revista que tenía entre sus prioridades dar noticia y comentar buenos libros en español publicados en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, los proyectos van mutando porque las circunstancias y las vidas de quienes los echan a andar dan giros inesperados y con el tiempo esa publicación virtual que llegó a ser muy conocida ya desde aquel entonces, en el año 2012 se convirtió en una fundación eh, registrada de acuerdo con las leyes del estado de Florida, que es donde nosotros vivimos, para ese tipo de organizaciones que tienen una misión cultural sin ánimo de lucro. En el caso nuestro, pues la misión es el apoyo a la literatura en español, a la lectura de libros en español y la preservación de la herencia hispana, que es un componente bien importante dentro de la cultura de Estados Unidos, ¿no? Así surgió la Fundación Cuatro Gatos. Hasta entonces habíamos trabajado siempre de forma virtual. El proyecto Cuatro Gatos era más conocido en España y en toda América Latina que en Miami, la ciudad donde vivíamos, y eso fue dar un giro y comenzar a trabajar en nuestra ciudad, en espacios físicos, en escuelas, en bibliotecas, en centros culturales, organizar seminarios de literatura infantil, talleres, cursos para maestros, sin abandonar nuestro trabajo en Internet relacionado con las recomendaciones del libro. Y bueno, son muchos años de trabajo. Afortunadamente, este proyecto de Cuatro Gatos ha sido posible por
porque muchos escritores, ilustradores y editores creyeron en él, creyeron en su importancia, porque nos han dado su apoyo en muchos proyectos y porque yo creo que la gente en el mundo de la literatura infantil está muy necesitada de espacios de encuentro que le permitan saber qué se está haciendo en España en materia de libros para niños y jóvenes en español, qué se está haciendo en Estados Unidos, qué se está haciendo en los distintos países de América Latina. Y eso se ha convertido un poco en el ánimo, uno de los objetivos de la fundación, que es convertirse en un punto de encuentro para personas interesadas en los libros para niños, más allá de donde radiquen. Y tenemos la gran satisfacción de haber ayudado a que libros, autores que solamente eran conocidos en sus países, hayan empezado a ser leídos, traducidos, difundidos en Latinoamérica y viceversa, o en Estados Unidos. Entonces sentimos que hemos puesto un granito de arena en esa acceso a los libros para niños y en ese romper fronteras. Piensa que nosotros estamos relacionados con la literatura infantil desde los años 1970 y en aquella época, aunque cueste trabajo creerlo, en Colombia no se sabía nada sobre los libros para niños que se publicaban en Venezuela, el país vecino. Y la desinformación no era de continente a continente, era de país limítrofe a país limítrofe. Hemos ganado mucho en conocimiento y creo que pues tenemos la satisfacción de haber contribuido, así sea con un pequeño aporte a eso que nos parece tan importante, a que los libros en español uh, escritos en México, escritos en Chile, escritos en Colombia, en España, en Estados Unidos, pues tengan una mayor difusión. Y es cierto que los canales de distribución a veces son demoníacos. Uno se entera de la existencia de un libro y no puede acceder a él. Pero nuestra filosofía es que la primera condición para acceder a un libro que te interesa es saber que ese libro existe. Y para nosotros es importante dar a conocer la existencia de esos libros significativos. Si no sabes que existe, nunca lo vas a leer. Si sabes que existe, ya tú buscarás el modo de que conseguir que llegue a tus manos, así sea complicado. Antonio Orlando, felicitarlos a los dos, a Sergio Andikraín y a ti por este trabajo, ¿cierto?, de tanto tiempo, por esta pasión por la literatura infantil juvenil. Para quienes quieran conocer aquí en Chile y en el resto de Hispanoamérica, la fundación pueden acceder a ella a través de www.cuatrogatos.org. Ahí está todo lo que la fundación hace. Es una página web muy amigable y sobre todo para quienes están iniciándose como escritores, ¿cierto?, en literatura infantil juvenil. Ahí tienen este gran respaldo. No quiero quedarme en solo decir que son ustedes dos, ¿cierto?, los impulsadores de esta fundación Cuatro Gatos, ¿cierto?, que como bien dices tú empezó como una revista, sino que también contarles a ustedes, seguidores de Lecturas Asombrosas, que el 2010 nuestro invitado de hoy fue elegido como uno de los 100 latinos más sobresalientes de la ciudad de Miami, y eso no es menor, ¿cierto? Así que desde aquí a 15 años de ese evento aplaudimos esa elección y esta trayectoria en torno a la literatura hispanohablante. Quiero que entremos a ciertos conceptos que descubrí al hacer este trabajo de investigación para conversar contigo, Antonio Orlando, referido a cómo ves tú, primero que nada, el panorama. Ya nos pusiste en el contexto que desde la década de los 70, del siglo pasado, ¿cierto?, vienes trabajando
no solo como escritor publicado, sino como investigador, promotor, ¿cierto?, de la literatura hispanohablante. ¿Cómo ves hoy, en este cuarto del siglo XXI, ¿cierto?, con todas las tecnologías, con todas estas posibilidades de reunirnos, así como lo estamos haciendo nosotros hoy? ¿Cuál es tu visión, tu diagnóstico, tus esperanzas y tus inquietudes frente a lo que está pasando a nivel hispanoamericano con la literatura en general, no solamente con la literatura infantil juvenil, sino que una visión como bien amplia? Bueno, es mucha tela para cortar, ¿no? Eh, a mí hay varias cosas que me satisfacen de la literatura infantil actual. Obviamente hay un grado de desarrollo, de calidad literaria. eh, las personas de mi generación hemos sido testigos del crecimiento, del florecimiento y de cómo han aparecido obras de calidad extraordinaria en los distintos países. Pero del mismo modo, hemos sido testigos de algunas cosas muy preocupantes. Por ejemplo, una de las cosas que más me preocupa, y en el trabajo nuestro de la fundación lo constatamos todo el tiempo, es la sobreproducción de libros para niños. Todo el mundo publica libros con la esperanza de quizás de hallar el bestseller que va a ser la tabla de salvación de su editorial, y eso hace que la calidad de lo que se publica a veces sea sumamente desigual, y a uno le viene a la mente unas palabras que decía la escritora brasileña Ana María Machado. Ella decía que a veces hay libros que no merecen que se haya cortado un árbol para producirlos. Y eso lo sientes mucho cuando ves mucho libro insustancial, mucho libro intrascendente que no aporta nada nuevo, en el que realmente no hay literatura y tampoco hay un trabajo plástico que busque refinar, educar la mirada estética de los niños. Esa sobreproducción es algo que no solo nos preocupa a nosotros, es algo que hemos hablado con otros especialistas, lo hemos hablado mucho, por ejemplo, con Fanuel Anán Díaz, que es, a mi juicio, una de las personas que más sabe sobre libros para niños en todo el mundo iberoamericano, y es una inquietud que compartimos. Demasiados libros, creo que con frecuencia los editores están presionados por los departamentos comerciales para producir determinado número de libros al año, y ahí, ante esa presión, no importa tanto si el libro es muy bueno, regular o francamente malo. Lo que importa es cumplir con las expectativas del mercado, y eso es algo terrible. Eso es una cosa muy preocupante que yo anotaría como uno de los rasgos que no me gustan de los libros para niños en el mundo de hoy. Y lo otro es que en los años 80 hubo un artículo que escribió Felicidad Orquín, una especialista española en libros para niños, que se leyó mucho, se debatió mucho, y yo creo que influyó mucho en el curso de la literatura infantil. Ese artículo hablaba de la literatura infantil como una cenicienta y de su envidiosa y pedagógica maestra. Era un libro sobre la relación tan estrecha, pero muchas veces tan ríspida, entre pedagogía y literatura. Y ese artículo nos hizo pensar a muchos en la necesidad de que la literatura tenía que tener presencia en las escuelas, pero no ser una sierva de la escuela. Hoy día vemos que toda esa reflexión empieza a desvirtuarse. Encontramos cada vez más libros que tienen un componente pedagógico muy marcado, y que más que aspirar a lo que debería aspirar toda literatura, que es a conmover,
emocionar, hacer soñar, hacer reflexionar. Lo que hay en el fondo es una voluntad didáctica. Los llamamos muchas veces libros para. Son libros detrás de los cuales a menudo no hay un propósito estético, expresivo, comunicativo del autor, sino satisfacer una demanda. Libros para que los niños no se orinen en la cama, libros para que los niños sean solidarios, libros para recibir bien a los migrantes. Bueno, todos esos temas son importantísimos, pero hay que tocarlos sin olvidar que lo más importante es la literatura, el arte. Un libro no va a ser bueno nunca por el tema que proponga, sino por la manera en que ese tema se haya convertido en literatura, en arte. Entonces, esas son preocupaciones actuales que a veces pienso, pongo en una balanza todo lo que se ha logrado y a veces pienso todo lo que se está retrocediendo. Yo no puedo concebir que algo como un libro de poemas, la poesía dentro de la literatura es algo superior. ¿Cómo va a haber un libro de poemas hermoso, bien ilustrado, con unos textos excepcionales? Y cuando llegas a la página final te vas a encontrar un cuaderno de actividades que te hacen preguntas para ver si interpretaste bien los poemas. Eso es el asesinato de la poesía. No estoy en contra de que existan guías de lectura que ayuden a los maestros, pero siempre digo, por favor, publíquelas en forma de un folleto aparte, insértenlas dentro del libro, pero no como parte del cuerpo del libro, porque eso es el asesinato de la literatura. Yo estoy leyéndome un cuento, un libro de poemas, y yo no quiero que nadie me interrogue después sobre lo que entendí o lo que no entendí o que me induzcan una interpretación. Es como si uno se leyera eh, El idiota de Dostoyevsky y le pusieran al final una pregunta. ¿Con quién usted cree que debió quedarse Mishkin? ¿Con Natalia Rostova o con Aglaya Ivanova? Por favor, si a mí como adulto me hacen eso, le devuelvo el libro al editorial. Entonces creo que se abusa de ese componente pedagógico. Tiene muchas causas. Sabemos que la escuela es uno de los canales de venta más importantes que tienen las editoriales, pero cuidado, con cuidado, no volvamos a empezar a matar nuevamente la literatura, algo sobre lo que se tomó conciencia a principios de los 90, finales de los 80, y creo que se está olvidando. Una cosa es la literatura, otra cosa es la pedagogía. Los libros no se hacen para compartir consignas sociales o para responder a demandas de la sociedad. Si pretendes hacer literatura y arte, tiene que haber un delicado equilibrio entre esos intereses sociales y la condición estética y artística de la obra. Me puse muy grave. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Mientras tú hablabas, pensaba cuando tengo que guiar, ¿cierto?, la lectura de alguno de mis hijos en estas lecturas complementarias que dan en los colegios. Y claro, como que en vez de impulsar, ¿cierto?, la emoción de encontrarse a solas con un libro, con lo que esa literatura te va a entregar para la vida, porque eso es lo que uno espera, que el libro te entregue cosas para tu vida, no, emoción, ¿cierto? Pero también un aprendizaje de cómo uno se mueve en el mundo a través de lo que los libros nos regalan. Y encuentro toda la razón al punto que señalas, esta cantidad de libros, ¿cierto? Con esta idea de el aprendizaje y la comprensión lectora. Y Bien. también un componente de pragmatismo muy grande, ¿no? Se aspira, se busca un resultado inmediato. Todos sabemos que la literatura no necesariamente tiene que mover resortes de nosotros cuando llegamos a la última página. Hay contenidos,
hay textos, hay situaciones que están en el libro que quedan depositados en nuestro interior y que pueden esos resortes comenzar a actuar, a moverse, no de inmediato, a lo mejor mucho tiempo después, porque es como un sedimento que queda dentro de nosotros, pero ese deseo de tener una respuesta inmediata y de verificar la comprensión, de verificar y de manipular la comprensión del niño lector, orientándolo hacia una interpretación que es la deseada por el editor, eso me parece muy preocupante. Y creo que era algo que en los años 80 algunos pensábamos optimistamente que ya estaba superado y ahora lo estamos viendo con mucha fuerza revivir. Así es, gracias por esta visión tan real, ¿cierto? Y realista de lo que está pasando con la literatura infantil juvenil a nivel hispanoamericano. Antonio Orlando, vamos con la literatura para adultos, que trae también para ti, ¿cierto? No solo has sido galardonado por literatura infantil juvenil, sino que también con esta literatura para adultos, eh, con premios en Alfaguara, ¿cierto? Con reconocimientos a nivel latinoamericano. Eh, ¿Cuáles son las pulsiones, los temas que te mueven y los referentes que guían tu mano, ¿cierto?, al escribir, o el teclado al escribir estas historias para adultos? Bueno, lo primero que me mueve es encontrar unos personajes, una historia que me seduzca, que me cautive y que mm, justifique que yo pueda estar 3, 4, 5 años escribiendo esa novela, dedicándole una gran parte de mi vida, porque de lo contrario sería muy frustrante descubrir a la mitad del camino que ese libro, esa historia no te interesa. Entonces, lo primero es que me atrape y que me guste a mí. Eso me hace pensar que a lo mejor la historia y esos personajes pudieran gustarle a alguien más, pero siempre un, con modestia, sin grandes expectativas. Pensar que lo que uno escribe le va a gustar a todo el mundo es muy pretencioso. Hay una amiga mía colombiana que me enseñó un refrán que me encanta y que uso mucho, que dice: nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Entonces me atraen mucho las historias donde puedo mezclar fantasía y realidad. Me encantan las novelas que tienen un trasfondo histórico, uh, que me permiten investigar una época, leer los periódicos antiguos, estar a la caza del detalle más mínimo, aun cuando después esa historia esté uh, imbricada, contaminada con fantasía, con absurdo. Bueno, esos rasgos están presentes en las dos novelas para adultos que yo he publicado, Aprendices de Brujo y Chiquita. Eh, Realmente creo que he tenido mucha suerte como autor para adultos y también como autor para niños en lo que a los reconocimientos se refiere. No me puedo quejar, me siento muy halagado de haber recibido el premio Alfaguara y luego el premio SM a toda la trayectoria en la literatura infantil, y particularmente halagado porque son premios que han ganado anteriormente grandes autores y que se merecen muchas personas, ¿no? Para mí, lo principal cuando escribo una historia para adultos es entretener. Para mí, contar una historia es que esos personajes cobren vida y que conduzcan al lector a través de sus peripecias. Nunca he escrito una historia para adultos para transmitir una tesis. Creo que para eso hay otros géneros, el ensayo, una proclama, un panfleto. Eh, soy muy
estoy muy de acuerdo siempre con algo que decía Bertolt Brecht, que la premisa de la literatura tenía que ser entretener, porque si no logras cautivar y entretener al lector, ese tema que a lo mejor te parece muy importante y que quieres compartir, no va a llegar a oídos ni al corazón de nadie. Para mí es muy importante el humor, el absurdo, la crueldad, el expresionismo, el carnaval. Mm, Me interesa mucho la historia y la cultura de Cuba y en mis libros está muy presente siempre. Es una Cuba de otras épocas. No me interesa escribir sobre la Cuba actual, más bien trato de borrarla de mi mente, pero sí me interesa escribir de ese país que en los primeros años del siglo XX se convirtió en un ejemplo de modernidad para el continente de América Latina, ¿no? Y, y bueno, mucha gente me dice, leo tu novela y me parece que estoy viendo una película. Bueno, a lo mejor tiene algo que ver con que yo cuando era muy joven escribí para la televisión y a mí también me gusta ver como si fuera una película, escuchar a esos personajes hablar, moverse, esos escenarios cobrar vida. Entonces, bueno, la literatura para adultos generalmente tiene un gran componente de lo que hoy se llamaría políticamente incorrecto. Y por eso a veces digo en broma que soy el doctor Jekyll y Mr. Hyde, que, en el sentido de que a veces los libros para adultos pues eh, se salen de lo que uno espera del, de la literatura absurdamente políticamente correcta que padecemos hoy y, y en cambio pues la literatura para niños no llega a esos extremos porque hay temas que por un tema de crueldad, de sexualidad, pues que están eh, remitidos para los libros para adultos. Agregar que Chiquita, ¿cierto? Obtuvo, como bien tú dijiste, el premio Alfaguara el 2008. Y la novela erótica, ¿cierto? Deja ver mis apuntes porque tomé muchos apuntes mientras te conocí a través de las redes sociales. Aprendices de Brujo, ¿cierto? Sí. ¿Nos puedes regalar un fragmento de Aprendices de Brujo aquí en Lecturas Asombrosas? Como para Sí. realmente identificar dónde está Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Cuál es cuál? Bueno, ya, entonces tengo que escoger un fragmento que no era el que iba a leer. Bueno, lo del el erotismo y la sexualidad conmigo sucede algo que yo nunca he logrado escribir verdaderamente una historia erótica, porque siempre hay un componente que irrumpe y es el humor. Y yo creo que el erotismo y el humor mm, no son compatibles. Cuando estás escribiendo una escena erótica y aparece el humor, se rompe la magia de la sensualidad y del erotismo y te metes en otro terreno. No, pero no voy a leer un fragmento erótico, voy a leer algo que había seleccionado porque es un tema que yo creo que nos preocupa a muchos hoy, siempre. Esta es una novela, Aprendices de Brujo, que transcurre en el año 1924. Uh, es una novela con personajes colombianos que viajan a La Habana para ver actuar a la gran actriz italiana Eleonora Duse, que ya es una señora muy mayor que ha regresado de su retiro y que está haciendo una última gira. Y es una novela que tiene dos voces narrativas. Por una parte, esos dandies colombianos, millonarios, y por otra parte, la Duce, Eleonora Duce contando su vida a través de unos pequeños monólogos. Y voy a leer un fragmento de uno de esos monólogos, un pequeño texto que dice así: una guerra
es algo más que muerte, ruina y política, como nos han querido hacer creer con el ánimo de simplificar su significado. Una guerra es, sobre todo, un asunto de terror físico y moral. La guerra, la que yo conocí en el frente, la que seguí día a día leyendo los periódicos, fue una carnicería. Cada país mandó a sus muchachos al campo de batalla, lo mismo que se envían las reses al matadero a que las descuarticen. Italia, solo Italia, perdió casi 500.000 de hombres. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En nombre de qué? Por último llegó el final, la victoria para unos, para otros una derrota de la que se alimenta el rencor, el júbilo del vencedor y la humillación del vencido. Y después, el olvido. Pero olvidan las madres que no recuperaron a sus hijos. En aquellos días, con el corazón hinchado de tristeza, entendí con una claridad dolorosa que la guerra no es una desgracia, un capricho o un instante transitorio de crueldad o de idiotez de los hombres, sino la manifestación de un estado innato, a veces solapado o latente, a veces desgraciadamente libre del alma humana. Bueno, estaba releyendo este libro porque este libro se publicó en el año 2003, primero en Alfaguara, Colombia, y luego en Estados Unidos con HarperCollins en inglés y en español. Y después de muchos años sin publicarse, una pequeña editorial independiente de Miami que hace unos libros hermosos, se llama Ediciones Furtivas, lo va a publicar, y estaba revisando el texto, corrigiéndolo, y mientras lo leía encontré este fragmento sobre las guerras y me dije, bueno, en ese fragmento puse en la voz del personaje de Leonora Duse ideas que tenía en la cabeza sobre la guerra, y creo que ahora más que nunca en los tiempos que estamos viviendo las sigo teniendo, que esas ideas se han enraizado más en mí. Sí, creo que las guerras son una expresión de de la, de la irracionalidad del alma humana. Gracias, Antonio Orlando, por compartir ese fragmento. Estaremos aquí pendientes de esa nueva publicación por esa editorial furtiva. Furtivas. Sí, Es una editorial editorial de Miami, sí. Así que también felicitaciones a ellos por reencantarse con esta historia y traerla de vuelta en libro físico. Para los lectores para los lectores clásicos, que el libro físico no va a superar, o sea, siempre va a superar todo lo tecnológico. Quería conversar contigo, Antonio Orlando, antes de empezar a cerrar el programa y antes de la tercera lectura que nos traes, sobre la importancia de los referentes literarios, filosóficos, humanos, que los escritores, para hacer buena literatura, ¿cierto? Para que la literatura, para que estos escritos se conviertan en arte y podamos llamarla literatura, a veces están ahí susurrando, ¿cierto? Están entre medio de reglones de sus propios libros. ¿Quiénes son tus referentes literarios? Eh, eh, durante esta trayectoria tuya, quiénes han sido, y en especial, cómo ha sido tu relación eh, literaria y afectiva con el gran prócer y escritor, ¿cierto? Cubano, padre del modernismo literario, ¿cierto? Hispanohablante, que es José Martí. Bueno, como muchos escritores y lectores cubanos, en nuestra infancia cayó en nuestras manos como un importante libro de lectura La Edad de Oro, un libro de José Martí que recoge
los 4 números que él escribió de una revista, La Edad de Oro, que publicó en Nueva York en el año 1889. Eh, Cuando yo leí ese libro quedé fascinado por la magia, la sonoridad de las palabras. Había historias, textos que por supuesto podía comprender y seguir con facilidad. Otros, sin embargo, eran absolutamente enigmáticos, crípticos. Había palabras que yo no conocía y, sin embargo, despertaba una atracción muy grande en mí. Creo que ese libro me enseñó, me acercó a la belleza del lenguaje, que es algo que yo privilegio, creo que sobre casi todo. Uh, mm, Trabajo como lo hacía Martí, tratando de seguir sus pasos, los textos, uh, buscando algo que no existe, pero a lo que uno debe aspirar, la perfección. Eh, y ya luego, cuando crecí, obviamente leí autores de gran calidad, pero te mencionaría 2 autores que quizás no tienen nada que ver con la literatura que escribo, pero que para mí fueron eh, paradigmas, por esto que hablábamos de ser art, artífices de las palabras, que son la escritora cubana Dulce María Loinás, Premio Cervantes de Literatura, y el poeta Eliseo Diego. Para mí son 2 referentes maravillosos de lo que es, de cómo yo quisiera llegar a escribir algún día de mi vida, con ese nivel de perfección formal. Eh, Son autores de una exquisitez extraordinaria, aunque sus obras no tengan nada que ver con todos esos elementos de humor, de absurdo, de crueldad, de expresionismo que están presentes en mi literatura para adultos, pero sí ese cuidado, ese esmero en escoger cada palabra. Yo peco de obsesivo. Yo no quiero que se repita la misma palabra en 10 páginas de la novela. Es decir, es una cosa enfermiza, pero bueno, así es mi relación con la literatura. Y creo que esos maestros que mencionaba y otros me enseñaron que tenemos un idioma tan rico, tan amplio, que realmente maltratarlo es un crimen y además es un crimen innecesario, porque tenemos un idioma privilegiado. Así es. Oye, ¿puedes repetir el nombre de la escritora Premio Cervantes? Porque lo que hacemos también aquí al preguntar los referentes es ir colocándolos para que la gente los ubica, los conozca, ¿cierto? Ir colocando los nombres y ciertas citas. Si me la puedes repetir para anotarla, porque anoté Liceo Diego y no alcancé. Dulce María Dulce Loinás. María Dulce María Loinás. Loinás. Sí, Poeta, es una poeta. poeta, escribió una novela que se llama Jardín. Estamos hablando de una mujer que publicó casi toda su obra en los años 30, 40 y que durante muchos años, muchas décadas, fue olvidada totalmente, Mm. a pesar de ser una de las grandes escritoras que se codeó con Gabriela Mistral, con Juana de Ibarburu, ¿no? Es decir, una gran poeta. Y su novela Jardín es muy importante, cada vez se estudia más porque se considera una precursora del realismo mágico. Es una novela que se publicó muchos años después de escrita, se publicó, si mal no recuerdo, en los años 50, pero ya tenía 20 o 30 años de escrita. Y es una novela muy interesante, muy atrevida formalmente. Es una Aquí autora para descubrir.
Oye, y muchas gracias que tú la traigas. Aquí en Chile decimos las desenterramos, ¿cierto? Sobre todo cuando son escritoras mujeres, ¿cierto? Que por mucho tiempo fuera del canon o no Totalmente. difundidas. O a veces Hay, o a veces dentro del canon nacional, como es el caso de María Luisa Bombal, pero insuficientemente ah, conocidas y apreciadas más allá de las fronteras de su país, ¿no? Sucede, creo que algo parecido. sí, acá sucede lo mismo, pero hay editoriales pequeñitas, independientes, que están desenterrando a nuestras grandes precursoras. Yo te regalo el nombre de Rosario Orrego, ¿cierto? Que no solo fue la primera mujer que se autopublicó, porque tuvo que hacer su propia editorial para publicarse en Valparaíso, ¿cierto? Y es una de nuestras precursoras aquí en Chile, y con su novela Alberto el Jugador. Ahí es un regalo que te hago para que lo Ahí tengas lo ahí, anoto, ahí lo anotaré. para que lo anotes, y agradecerte porque con los referentes que nos das, con esta eh, pequeña clase magistral de lo que tiene que ser la literatura, nos amplías la mirada, y lo que hacemos aquí en Lecturas Asombrosas, además de hacer discusión ¿cierto?, de la literatura de los invitados, hacemos la invitación a que podamos crear estas pequeñas o grandes bibliotecas de los autores invitados, que no solo nos quedemos con qué extraños son los terrícolas, sino que busquemos Chiquita, Aprendices de Brujo, más libros de literatura infantil y juvenil de tu autoría, ¿cierto? Y que nos abres esta puerta a retornar, ¿cierto? A regresar a la poesía de José Martí, y a conocer a Eliseo Diego y a Dulce María Loinas. Así que te lo agradezco mucho. Te invito a que nos regales nuestra tercera lectura asombrosa para hoy en este especial Filbo 2024, ¿cierto? Con la visita que tuvo, la invitación de Editorial Panamericana, ¿cierto? Antonio Orlando en Bogotá, con este libro que ya en su voz se ha convertido en una lectura asombrosa, y con esas ilustraciones hermosas de Claudia Navarro, a quien por favor de mi parte dale las felicitaciones por ese gran trabajo de las imágenes que acompañan el texto. Bueno, pensé para la tercera lectura leer un fragmento de este libro. Yo no sé por qué algunas veces los títulos de los libros yo los veo con las letras al revés y bueno, si, no sé si se ve derecho o al revés. Yo lo estoy viendo al derecho. Ah, perfecto. No Yo, importa que yo... claro, Este es yo un lo estoy libro viendo al derecho. No sé si nuestros seguidores después nos dirán si se ve se en la llama, grabación. se llama La puerta que no quise abrir y es un proyecto muy interesante que hizo Panamericana Editorial en Colombia hace pocos años. Invitaron a más de una decena de autores de distintos países a escribir una historia con ese tema o título, La puerta que no quise abrir. No podía escribir lo que quisiera. Y de hecho las historias son muy diferentes. Hay autores de Portugal, de Cuba, de Venezuela, en fin, de Perú, y cada uno creó su puerta. Y a mí, que me fascinan los años 20, los locos años 20, y explorar cómo fueron en América Latina, eh, escribí una historia que se desarrolla en la ciudad de Santiago de Cuba en el año 1924, eh, como lo mismo que la novela Aprendices de Brujos. Son años que me fascinan. Y un poco para situar el contexto del fragmento que voy a leer, eh, hay un señor de la alta sociedad habanera que ha viajado al otro extremo de la isla de Cuba, a Santiago de Cuba, por un tema de negocios. Tiene que hacer unos trámites con un abogado y en la oficina del abogado conoce a una pareja uh, con los que traba amistad. Esa pareja le propone llevarlo a conocer la ciudad de Santiago de Cuba
Esa pareja ella se llama Beba y él se llama Millares. Y lo primero que hacen es llevarlo a cenar a un sitio muy elegante y dice, durante la comida me advirtieron que la fiesta a la que deseaban llevarme sería un poco atrevida. Mejor, así no corro el riesgo de aburrirme, les dije. Eso merece un brindis, exclamó Beba, y mientras chocábamos las copas, sentí que una de sus piernas tocaba las mías. Es lejos, quise saber. ¿Qué va? Ripostó Millares. Una fiesta así solo puede darse aquí en Vista Alegre, añadió Beba con un dejo misterioso. El palacete al que fuimos está un tanto recogido y no se diferencia mucho de los que pululan en el reparto. Los invitados éramos alrededor de 20, entre damas y caballeros, y me los fueron presentando uno a uno. Entre los señores había abogados, médicos y directivos e inversionistas de la compañía eléctrica, de los tranvías, de los ferrocarriles, acompañados casi todos por sus esposas. Pero no faltaban algunos solteros y solteras. Un par de sirvientes repartían bebidas y un pianista amenizaba la reunión. De pronto, para regocijo de los presentes, Beba empezó a cantar acompañada por el músico y después a bailar con Millares, al que súbitamente sustituyó por mí. Al rato el pianista fue despedido y empezaron a poner discos en un gramófono. La fiesta se volvió un poco loca y las parejas cambiaban con una velocidad que me sorprendió. No recuerdo con cuántas mujeres bailé. Me pasó algo muy raro. Tuve la impresión de que estaba en dos lugares al mismo tiempo, como si pudiera observarme desde el cielo raso, moviéndome de un lado a otro del salón y charlando con una locuacidad que no es propia de mí. Escuchaba las voces y la música con una brillantez desconcertante. Tuve la certeza de que a mi bebida le habían echado quién sabe qué, y cuando vi a dos tipos manoseando a Beba sin el menor disimulo y lo rápido que crecía el libertinaje, pensé que a los tragos de los demás también. La verdad es que no me importó demasiado. En medio de la exacerbación de mis sentidos me di cuenta de que cada vez éramos menos en aquella habitación. De pronto el gramófono empezó a chirriar. El disco se había terminado y nadie ponía otro. Beba, Millares y yo estábamos solos. ¿Ves aquel corredor?, me preguntó Millares, señalando el fondo del salón. Asentí. Claro que lo ve, no es ciego, intervino Beba y se me colgó melosamente de un brazo. Millares prefirió ignorarla. Pues bien, ese pasillo conduce a 3 puertas y cada puerta a una habitación en la que lo esperan a uno cosas diferentes. Siguió instruyéndome. Cosas, se burló Beba. ¿Qué forma tienes de decir las cosas? ¿Cómo lo habrías dicho tú?, resopló haciendo acopio de paciencia su marido, exmarido o lo que fuera. Ella le contestó que habría utilizado la palabra experiencias. Millares se echó a reír conciliador y me pasó un brazo por la espalda. Sí, en cada habitación uno puede encontrar experiencias diferentes, continuó con la voz enronquecida. ¿Buenas o malas?, inquirí. Ya sabes cuánto me gusta jugar con fuego. Ni buenas ni malas, solo distintas, se apresuró a responder Beba y me dio un largo beso en la boca. ¿Quieres ir?, sugirió Millares, cuando logré volver a respirar. Beba no esperó mi respuesta y tomándome de una mano me llevó hasta el corredor. Las sensaciones que tenía momentos antes se habían esfumado para dar paso a una aguda lucidez. Las 3 puertas estaban herméticamente cerradas. Al detenerme junto a la primera pude escuchar en sordina gemidos y risas nerviosas. Avancé unos pasos hasta la segunda
y me pareció oír una extraña mezcla de ladridos, gruñidos y rebuznos. Después, detrás de la tercera puerta, no se escuchaba nada. Puse el oído sobre la madera y sentí el impulso de abrirla y entrar, pero Millares, que había caminado a mi lado, se apresuró a detenerme, sujetándome con brusquedad por la muñeca. No es así, me advirtió. Tenemos reglas. Junto a la primera de las puertas, Beba recitó como una escolar. Primera fiesta, primera puerta. Segunda fiesta, segunda puerta. Tercera fiesta, ya estás en libertad de colarte donde se te antoje. Millares me contó que llevaban haciendo aquellas fiestas todos los sábados desde hacía algún tiempo. Por supuesto, en el mayor de los secretos, nadie quería morir linchado por los timoratos. Ya que eres nuestro invitado, entraremos contigo a la habitación que te corresponde, agregó, y poniéndome la mano en la nuca me hizo regresar al inicio del pasillo. Beba volvió a besarme. Hoy vas a comprobar que si en La Habana saben divertirse, en Santiago nos divertimos aún más y ya te darás cuenta mejor, declaró. Vamos, dije, impaciente. Abrí la puerta y adentro alcancé a distinguir algunos bultos en la penumbra. Los tres entramos deprisa y después la puerta se cerró. Lo que viví esa noche no sería capaz de explicártelo por escrito, porque esta carta ya es demasiado larga. Te lo contaré con lujo de detalles cuando volvamos a vernos. Como te decía al comienzo, me quedaré acá unos días más. Estoy esperando con impaciencia que llegue el sábado para ir a la próxima fiesta con mis amigos. Bueno, es un cuento epistolar y bueno, ahí se introduce el tema de las puertas que se quieren o no se quieren abrir. Oye, la parejita protagonista, ahora estoy viendo eso de que sean personajes que te atrapen a ti, ¿cierto? Y que sean importantes para ti. Esa antología, ¿sí? La puerta que no quise abrir, ¿puedes mostrarla de nuevo y contar quién la convocó? ¿Mm? Bueno, es un proyecto de la editorial Panamericana que aprovechando precisamente una feria del libro, que había varios autores vinculados a la editorial, pues el director de la editorial tanteó con un grupo de autores si nos interesaba participar en el proyecto. A mí me intimidó un poco porque las cosas por encargo a veces me asustan, pero finalmente dije que sí, porque había la libertad de que cada cual escribiera lo que deseara. Y yo pues pude incursionar en este género de mirar al pasado y de elementos eróticos, elementos fantásticos también, absurdos, y, y un poco trasladarme a esos años 20 de una ciudad como era Santiago de Cuba. Y en el libro participaron autores como Afonso Cruz de Portugal, Legna Rodríguez Iglesias de Cuba, Jacqueline Goldberg de Venezuela, Fanny Buitrago de Colombia, Carlos Garayar de Perú, y bueno, otros autores, no los voy a mencionar todos. Y el libro es tan disímil una historia de otra que te quedas sorprendido de cuántas puertas se le ocurrieron a los autores Sí. Que no se podían abrir. Sí. Bueno, entonces vamos a agradecer a Panamericana Editorial, ¿cierto? Que es además la posibilitadora, ¿cierto?, de que hoy estés aquí en Lecturas Asombrosas. Ha sido un privilegio conversar contigo de forma pausada, de forma tan lúcida, de escucharte leer tus historias, ¿cierto? Conocer la trayectoria, los premios
Es realmente un lujo estar hoy en esta emisión especial de Lecturas Asombrosas. Eh, Tus palabras al finalizar nuestra conversación. Bueno, un gusto conversar contigo, a través de ti con tus lectores. Eh, Como siempre, como hace cualquier persona que se dedica a la promoción de la lectura, invitar a descubrir la variedad inmensa que existen de libros. Hay un libro esperando por cada persona. Y, y algo que aprendí hace mucho tiempo, hay tantos libros, se han escrito tantos libros que posiblemente no tengas, la vida no te alcance para leer todos los que quisiera. Y entonces, por favor, no pierdas tu tiempo leyendo un libro que no te interesa. Ciérralo, concédele unas páginas y ciérralo. Hay otros muchos libros esperando por ti. No pierdas tu tiempo leyendo lo que no te interesa. No importa que te lo hayan recomendado, que leas que es un clásico de lectura insoslayable. Si no se comunica contigo, desdéñalo. Hay muchos libros esperando por ti. Bueno, no sé si será un buen consejo, pero es el que yo puse en práctica hace mucho tiempo. Oye, es un buen consejo porque además sigue la línea de lo que yo pienso que son los libros los que eligen a sus lectores. Y dentro de los derechos que tenemos como lectores también está justamente este consejo que nos estás dando de no perder tiempo con aquello que no nos conmueve, que no sintoniza con nosotros, ¿cierto? Y eh, si la función de la literatura, de la alta literatura, ¿cierto? Es entretener, eh, también para que los lectores vayamos aprendiendo a caminar, ¿cierto? En este mundo tan frondoso de libros publicados. Antonio Orlando, gracias por esta hora de conversación, gracias por tu trayectoria, por tu existencia, por compartir con nosotros aquí en Lecturas Asombrosas tu visión tan particular y que se hace y que nos hace la invitación a reflexionar sobre lo que está pasando, ¿cierto?, con la literatura hispanoamericana. Invitadísimo, invitadísimo. No sé si has tenido la posibilidad de visitar nuestro país, de estar aquí, de conocer a algunos escritores chilenos, como Sí, última pregunta de nuestra sí, conversación. claro, he estado un par de veces, creo, en 3 veces en Chile, e incluso fui sobreviviente del gran terremoto Del de inicio 2010. de los 2010, así que ahí fui partícipe de esa experiencia y tengo excelentes amigos que viven en Chile, escritores que admiro mucho, y pues aquí en Miami también tengo un excelente amigo chileno, escritor, José Ignacio Valenzuela, somos muy amigos. Ah, y, sí. y, y bueno, y Chile es un país que el terremoto me impidió conocer Puerto Montt y El sur. todo el sur. Lamentablemente es una asignatura pendiente. Tengo que esperar que se me quite el susto de aquel terremoto para ver si vuelvo a tratar de hacer ese viaje. Oye, ya han pasado 15 años, así que invitadísimo a que nos visites y también muy invitado, Antonio Orlando, tú, el equipo que trabaja en Fundación Cuatro Gatos, ¿cierto? También a Sergio, este espacio que yo te contaba que es sin fines de lucros y que tiene la impronta de ser una vitrina, ¿cierto?, de difusión y de promoción de nuestra literatura. Así que invitadísimo, Mira, agradecerte. algo que se me olvidó, pero que ahora me doy cuenta que sería injusto que no dijera de mi experiencia con Chile. Hace muchos años me invitaron a escribir un artículo para una revista de viajes, de esas que reparten en los aviones. Y para mi sorpresa me dijeron, escoge el destino que tú quieras, el lugar al que tú quieras ir. Y nosotros te vamos a llevar para que tú escribas un artículo. Y después de pensarlo mucho, escogí Rapa Nui. Y La fue isla. una de las grandes experiencias de mi vida, estar en ese pedazo del territorio chileno, algo inolvidable. Que
en el momento que me preguntaste si conocía Chile, se me fue de la mente, pero es algo para mí muy, muy importante haber estado varios días en ese lugar y conocer toda la magia y todo el patrimonio de ese sitio. Ya, entonces yo voy a invitarte para que en tu próximo viaje no dejes de visitar Chiloé, que también es una zona mágica, ¿cierto?, de nuestro país. Todo Chile tiene lugares preciosos, hermosos, las características dependiendo de la geografía y de la cultura particular de cada zona del país, ¿cierto? En esta puntita de lo que es Latinoamérica. Bueno, todos los países, todo nuestro continente es hermoso, pero la diversidad que tenemos en Chile, aquí estaremos muy contentos de recibirte, de acompañarte, de organizar encuentros con lectores, que sería maravilloso también. Así que vamos pensando en esa posibilidad. Así que desde aquí, desde Santiago de Chile, en un día muy frío, prontos ya a vivir el invierno, quiero darte las gracias, un gran abrazo muy cálido para ti, que nos sigas sorprendiendo con tu literatura y que podamos reunirnos aquí o en Lectores en Tránsito, en nuestra comunidad hispanoamericana, con todas las novedades de tu literatura. Muchas, muchas gracias. Y a ustedes, seguidores, no se pierdan, revivan una y otra vez esta conversación. Antonio Orlando nos deja varias frases para la reflexión, así que y busquen también este hermoso libro de Qué extraños son los terrícolas y toda la literatura de nuestro invitado de hoy. Muchas gracias y nos vemos como siempre los días jueves al mediodía aquí en Radio Universidad SEC, en esto que llamamos Lecturas Asombrosas. Muchas, muchas gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.